tu exposición. Me Bien. parece, me parece perfecto y lo que trataré de hablar lo menos posible si hay más espacio para preguntas. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos, si te parece, son 6, un poquito pasado un minuto a las 6. Bueno, agradecerle entonces nuevamente a todos los conectados, ya más de 50 personas. Agradecerle obviamente a Ernesto Semán, desde Noruega, donde está residiendo. Es profesor de la Universidad de Bergen. Anteriormente, bueno, fue profesor de la Universidad de Richmond, Estados Unidos. Es doctor en Historia Latinoamericana por la New York University. Bueno, ha escrito artículos en distintos medios, en New York Times, Financial Times, Washington Post, y bueno, es autor de varios libros. Destacan Ambassador of the Working Class, Argentina's International Labor Activist and Cold War Democracy in the Americas, del año 2017. Otro libro del 2016, Hecho Burgués, País Maldito, panfleto y crítica de las nuevas ideas argentinas. Después, en el año 2011, escribió un libro titulado Soy un bravo piloto de la nueva China, y el más reciente, sobre el que vamos a charlar hoy, es Breve historia del antipopulismo, los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri, que es de este año y está publicado por Siglo XXI Editores, que bueno, últimamente realmente publica trabajos muy buenos, que realmente generan, digamos, hacen ruido. Bueno, el caso del libro de Ernesto es uno de ellos. Bueno, yo al libro, la verdad que lo recorrí por partes, lo pude ver. Me parece que el libro lo que tiene de valioso es que seguramente Ernesto después lo va a poder expresar mejor y en más detalle, y creo que es uno de los motivos que lo lleva a escribir, es esta tarea inicial sobre la que prácticamente no hay antecedentes, que es, en vez de pensar en un tema tan tratado como es el populismo, tratado ya directamente a niveles en el que muchas veces hasta el propio concepto pierde un poco de densidad o de valor, porque bueno, al final parecía que todo es populismo, o el populismo no es nada, o si es todo tampoco es nada. Entonces me pareció muy interesante digamos, la propuesta, digamos, el trabajo de Ernesto, que es tomar, digamos, el fenómeno de otro lugar. Digo, bueno, si existe o si hablamos tanto de populismo, bueno, ¿quiénes son los que hablan tanto de populismo y qué se ve desde otro lado del populismo? Y bueno, me parece que el valor del libro es que, como bien lo dice él también en sus primeras páginas, es un libro que por primera vez trata el fenómeno desde la visión o de lo que denomina el antipopulismo. Él después nos contará un poco qué entiende por antipopulismo, dónde lo ubica, si es una corriente, si es, digamos, un imaginario, si es una tradición. Bueno, podrá contar un poco mejor, pero bueno, me parecía muy interesante traerlo, digamos, a discusión y ponerlo como tema. Decir, bueno, ¿qué es esto del antipopulismo? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuál es su genealogía? ¿Dónde nace? ¿Qué relación tiene, digamos, pues, obviamente tiene una relación con el populismo? Bueno, ¿desde dónde, qué es lo que se considera populismo? ¿O qué lo considera Ernesto el populismo? ¿Es esa, digamos, esa gran definición o una gran definición, o más bien es una forma o una práctica o la representación de expectativas? O sea, pensarlo también desde ese lado. Así que, bueno, como les decía al principio, las preguntas que se van a poder hacer a través del panel. Eh, Ernesto Semanes, bueno, le agradecemos nuevamente, y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco, Ernesto, un poco del libro, y bueno, qué te llevó a escribirlo, digamos, y qué podés contarnos de tu trabajo. Bárbaro, perfecto. Nada, primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ezequiel, por organizarlo. Viste, cuando uno organiza estos eventos, uno ve, he estado de ese otro lado, la cantidad de tiempo y de esfuerzo y de cuestiones administrativas, logísticas y tecnológicas involucradas, para que uno pueda de alguna manera divulgar lo que ha estado trabajando. Así que es un acto de mucha generosidad siempre organizar un evento para que otros hagan eso, así que te lo agradezco muchísimo a vos y agradezco muchísimo la invitación por parte de la universidad. Una cosa que pasa cuando uno escribe el libro, o una de las cosas que a mí me pasa al menos, es que la sensación que uno tiene es que todo lo que uno tenía para decir sobre el tema, en este caso sobre el antipopulismo, ya lo dijo en el libro. Y entonces las presentaciones son un poco complicadas, después surgen otras cosas, obviamente, pero
me interesa mucho en general, en general por esto, pero también por el hecho de estar a 14.000 kilómetros del lugar en el cual el libro está circulando, aprovechar estas presentaciones también para saber qué es lo que pasa del otro lado y cómo se lo ve al libro en general, pero mucho más en este caso, en el cual es una audiencia con la cual quizás por una variedad de motivos tengo menos relación cotidiana, ya sea en lo personal o en lo profesional. Entonces me interesa mucho esa interacción. Ezequiel me pidió que hiciera una presentación de entre 20 y 30 minutos, lo cual implica que yo haga algo que soy muy malo para hacer, que es ser breve, y lo cual haré lo posible por ser breve, como para que efectivamente quede, ser breve y tirar un par de temas nada más generales, provocativos, entre comillas, para generar una conversación posteriormente con ustedes. Y es un libro que, como bien dijo Ezequiel, generó ruido, ¿no? En parte por su tema y por su título y por su subtítulo, ¿no? Que los intentos por domesticar la Argentina plebeya de 1810 a Macri, en parte por todo eso genera, ahí está Está el en libro. la pantalla, genera opiniones fuertes y encontradas, y en la mayoría de los casos incluso opiniones fuertes y encontradas aún antes de leer el libro, ¿no? O leyéndolo con una posición ya tomada que el libro a veces no logra modificar, pese a que son como 600.000 caracteres o como 300 páginas. Y eso tiene su razón en algo obvio, y es que lo que creemos sobre el populismo, sobre lo que es o lo que no es el populismo, organiza, creo que hoy más que nunca, o en unos momentos más álgidos, organiza ideas y pasiones con las que decidimos qué mundo queremos, ¿no? Entonces no es poca cosa y se entiende esa pasión que tiene menos que ver quizás con lo que el libro pueda llegar a decir, en el sentido de que en algún sentido lo precede, ¿no? Y en eso agita una discusión sobre qué es, el libro lo que intenta hacer es agitar una discusión sobre qué es el antipopulismo, sobre su historia, sobre su política, y que se genera una discusión en torno a eso, para mí ya justifica, le da la razón a un punto central y modesto, genuinamente modesto, del intento de hacer esta breve historia del antipopulismo, que es algo simple, que es tratar de ver si a lo largo de la historia argentina moderna hay sectores con peso relevante en la sociedad, que de forma más o menos estable a lo largo del tiempo organizan su visión del mundo a partir de la convicción de que hay algo llamado populismo, que ahora vamos a ver qué es, así que él preguntaba eso, y que ese algo llamado populismo, uno, tiene que ver fundamentalmente con una forma imperfecta o desviada de integración de las masas a la política, de la forma en la que participan en el proceso de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y dos, que esa imperfección distorsiona una especie de deber ser de la Argentina, que en el caso del último medio siglo significa un deber ser de una Argentina abierta al mundo, integrada a la economía del futuro y organizada alrededor de la idea de la defensa de la libertad, en particular de la idea de la libertad individual. La respuesta sobre si hay efectivamente grupos que a lo largo de la historia de manera más o menos estable se han organizado su mirada del mundo a partir de estas ideas es un enfático sí, ¿no? Uno podría terminar la presentación del libro ahí y listo con el resultado confirmatorio. Pero en todo caso, lo que hago es aprovechar este momento para organizar una lectura del libro, que es también de alguna manera una lectura de la historia argentina reciente, que no es la única lectura posible, pero es la que uso para abrir la conversación. Como dije al principio, una conversación que espero genuinamente tenga reacciones del otro lado. Y esa lectura arranca primero por la idea de que el libro es un intento por construir un archivo del antipopulismo argentino, ¿no? Uno imagina a veces un archivo como algo externo y previo al mundo de las ideas, ¿no? Cuando uno entra a historia, se imagina un lugar físico, ¿no? A donde uno va y hay un montón de papeles y documentos que nos van a revelar un mundo que no conocíamos y nos van a proveer de evidencias, ¿no? Casi un sentido judicial sobre el pasado. Bueno, hay otra forma de entender un archivo, más como un recorrido hacia atrás. Construir un archivo es en muchos sentidos
construir una idea y al mismo tiempo una idea de la historia, como una especie de como caminar para atrás en un río, el río de la historia, pisando en las piedritas que sobreviven en la corriente, en el tiempo, sin saber si son estables, si se van a correr, si están secas. Es un camino tentativo. La historia es un camino tentativo. Y en ese sentido no es una ciencia, no podemos volver efectivamente al pasado. Y esos documentos que imaginamos ahí dispuestos a revelarnos una verdad, en verdad no nos dicen nada si nosotros no sabemos qué preguntar, ¿no? Construir un archivo entonces es un recorrido, un intento por organizar objetos del pasado para analizarlos de acuerdo a una serie de ideas y procesos que uno, el autor en este caso yo, considera pertinentes y considera explicativos de la historia. ¿No? Uno puede pensar, no sé, el lugar de los obreros, el lugar de las mujeres, el lugar de la raza, de los descendientes de los esclavos en la historia, por ejemplo. La importancia de todos estos sectores en algún momento es descubierta por la historia como disciplina, ¿no? Y su descubrimiento, de alguna manera, desestabiliza las formas en las que hasta ese momento entendíamos el pasado, ¿no? Eso pasa todo el tiempo en el recorrido histórico. Es la famosa, en este caso, la famosa historia desde abajo, ¿no? Asociada mucho a la historia social, con una especificidad quizás que en la Argentina es bastante porosa, mucho menos jerárquica que lo que muchas veces denunciamos, y la famosa historia oficial siempre está como asusada desde abajo, desde los costados, por alguna forma de revisionismo que hace que esos actores ignorados nunca estén del todo ignorados, y siempre es una forma de que aparezcan en la historia y en lo que se relata. Pero los descubrimientos de la historia no son solo desde abajo. También se producen, por ejemplo, con entender el lugar de las élites económicas, el lugar de los diplomáticos, el rol del Estado, de los exportadores agropecuarios, de los marxistas, de los liberales, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que estamos en un momento en el que estamos descubriendo el antipopulismo como una identidad política históricamente relevante, como todos los otros elementos que describí recién, y que eso nos obliga, o nos fuerza, o nos invita a reorganizar nuestra mirada del pasado. Y en ese sentido me parece que lo digo genuinamente, lo que espero sea la única contribución, la contribución que pueda hacer haber escrito este libro. Lo primero que uno debería hacer para construir un archivo antipopulista, creo yo, y eso después lo vamos a conversar a cuento de lo que dijo Ezequiel, pero por un instante suspender la pregunta sobre qué es el populismo. Es decir, nombrar el antipopulismo en sus propios términos, como un sujeto en sí mismo, como una identidad política en sí misma, con sus propias dinámicas y con sus propias contradicciones, más allá de ese objeto de ira frente al cual se construye, con sus propias visiones de cómo tiene que ser la Argentina una vez que ese obstáculo para el desarrollo desaparezca. Y por sobre todas las cosas, un sujeto con sus propias continuidades y con sus propias rupturas a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esas características estables, digamos, que nos permiten hacer, como decía Gerardo Aboy en una de las primeras presentaciones de este libro, una arqueología de un concepto, ¿no? Escarbando en la historia con instrumentos para rescatarlo y para sacarlo a la luz? Entonces en ese recorrido aparecen tres temas que me interesaría compartir con ustedes muy, muy brevemente, que sería algo así como mi propia hoja de ruta del antipopulismo, mi propia hoja de ruta de este libro, que no tiene por qué ser la de otros lectores, pero que en todo caso ayuda a entender lo primero una respuesta a lo primero que me preguntó Ezequiel, que es cómo fue tomando forma el libro. El primero de esos temas, de esos tres temas, es la cronología del antipopulismo y la importancia que adquiere en su discurso, que adquieren, digamos, en su discurso el pasado y el futuro para decidir qué es el presente. Es decir, el lugar de la historia en el antipopulismo. Desde el comienzo del siglo XX, los discursos antipopulistas que señalan alguna deformidad en la integración de las masas a la política están construidos siempre sobre lo que yo creo que es la tensión entre la amenaza de un regreso al pasado
y la esperanza de un ingreso al futuro. En el libro, esa amenaza de un regreso al pasado está concentrada en lo que se llama una prehistoria del populismo. La primera sección del libro se llama Prehistoria, en las luchas entre unitarios y federales, o entre distintas formas del liberalismo y los caudillos durante la construcción del Estado-Nación durante buena parte del siglo XIX. Hay miles de ejemplos para pensar cómo ese pasado reverbera en las conversaciones del siglo XX. La idea misma de caudillo parece tener una reverberación histórica del siglo pasado como algo de ese momento que sobrevive en el tiempo, ¿no? El ejemplo uno de los más que más reactualizó ese tema más recientemente fue cuando Pratt Guy, durante la campaña del 2015, le dijo a los inversores en Nueva York que sin un compromiso con reformas económicas en la Argentina, se preguntaba, tengo por acá la cita, no vaya a ser que en el 2020 estemos hablando de fulano de tal, que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, un caudillo que apareció de la nada y que se quedó con todo el poder. La amenaza de ese pasado que vuelve es una especie de mecanismo constante en la retórica del antipopulismo, que está asociado a una idea del futuro a la cual vamos a volver. Esa prehistoria del antipopulismo tiene que ver sobre todo con la constitución de la idea misma del pueblo y de masas, ¿no? Entendido no solo como la gente en general, sino como una forma organizada y movilizada de esa gente para representar sus intereses, no siempre a través de las instituciones políticas, y que tienen tres características forjadas en esa mirada que se hace específica del siglo XIX, que son el estrecho lazo emocional entre las masas y sus líderes, y que le da centralidad al famoso lugar a los caudillos, el accionar colectivo radicalizado de esas masas derivado de las carencias económicas. Sarmiento hablaba hermosamente de los hombres materiales para referirse a los seguidores de Facundo Quiroga, aquellos que no tenían más no tenían espiritualidad, que solo podían reaccionar en frente a la resolución de sus problemas materiales. Y tercero, consecuentemente, una disposición a la violencia y a la intransigencia por parte de estos grupos y en la relación de ellos con sus caudillos, ¿no? Obviamente, esta mirada crítica del pueblo haciendo política tiene un momento culminante en el Facundo de Sarmiento, ¿no? El ensayo que revela y denuncia esa relación como una forma de la barbarie, que bajo el gobierno de Rosas y en la figura de caudillos como Facundo Quiroga está obstaculizando el progreso de la nación como un Estado liberal moderno, como el que se buscaba construir y se va construyendo en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que el discurso antipopulista ofrece a cambio es una mirada de futuro. De un futuro en el cual esa relación entre masas y políticas está encaminada sobre bases más racionales. Esas bases son distintas para distintos actores, como vamos a ver, pero en todo caso hay una especie de ahora sí las masas haciendo lo adecuado, actuando correctamente y no capturados por las pasiones, pueden participar en política y hacer una contribución al bienestar general o al interés general sobre el cual se construye la nación. Lo que yo creo que está en el medio entre esa amenaza que viene de atrás y esa esperanza que está adelante es el presente, obviamente, definido sobre todo, creo yo, como una especie de juicio sobre la capacidad de espera. La espera, la asimilación del presente a la idea de la espera aparece como un tema central del discurso populista, ¿no? La madurez de un pueblo como sujeto político de alguna manera puede determinarse por su capacidad para esperar el resultado de la evolución de largo plazo de ciertas políticas o de ciertas relaciones sociales o de ciertos procesos económicos. O al contrario, digamos, dicho de una forma crítica, un juicio negativo sobre la incapacidad de los pobres o de las masas para esperar, la idea de que es la ansiedad de las masas lo que mantiene vigente esa tensión entre pasado y futuro, en la medida de que esa dificultad o esa incapacidad para esperar resultados de largo plazo
los convierte en presa fácil de acuerdos que proveen beneficios inmediatos, pero que son insustentables en el largo plazo. Me da la impresión, por último, en relación a este punto, que esa referencia del pasado no tiene que ver tanto con el interés por la historia, por reconstruir la historia nacional, sino que muchas veces funciona como una especie de mantra, ¿no? Como una especie de decorado de fondo, delante del cual se proyecta el discurso nacional más contemporáneo. Los usos de la historia en ese sentido son varios y son permanentes, y no están ni bien ni mal, digamos, son lo que son, pero en parte me parece que por eso vivimos una especie de revival del interés por la historia, del cual el interés en este libro me parece que se beneficia de alguna manera. El segundo eje de esta hoja de ruta que les voy mostrando es el de la multiplicidad de experiencias y de la riqueza de ideas que se condensaron durante el siglo XX bajo lo que uno podría denominar el lenguaje disponible, un concepto utilizado bastante entre los historiadores, o el lenguaje disponible y en disputa del antipopulismo. El antipopulismo nunca fue una sola cosa, sino fue una variedad de experiencias y de expresiones políticas. No alcanza, creo yo, con decir que distintos sectores de izquierda, del liberalismo, de los conservadores, organizaron su mirada de la Argentina alrededor de principios antipopulistas, alrededor de considerar que el populismo era el obstáculo para el desarrollo de la nación. Digo algo más, digamos. Durante los años peronistas, ¿no? Entre el 45 y el 55, abrevaron de esas mismas narrativas antipopulistas sectores que en las 3 décadas siguientes iban a estar enfrentados literalmente a muerte. En los campos de concentración de la dictadura argentina que comienza en 1976, torturadores y víctimas habían compartido ellos mismos, si tenían más de 40 años o sus familiares, el espacio común del rechazo visceral a la llegada del peronismo, entendido 3 décadas antes como una versión de fascismo autoritario que o atacaba el orden establecido, o hería la estabilidad de una sociedad liberal democrática, o inhibía el desarrollo de una conciencia de clase revolucionaria de las masas. El antipopulismo en ese sentido es un lugar amplio históricamente. Y digo como ejemplo, ¿no? Unos describen el 17 de octubre como, entre comillas lo pongo acá, el espectáculo de una horda, de una mascarada, de una balumba, clanes con aspecto de murga integrados por el AMPA y por los compadritos, ¿no? Y otros rezonan y dicen que si se piensa en los caudillos, tengo la cita acá, en Rosas y en sus degollinas, en el radicalismo, en el peronismo, uno se vería tentado a considerar que ninguna ventaja compensa tantos errores y tanto dolor. Ahora uno se pregunta, ¿qué importancia tiene saber si estos textos son uno del Partido Comunista y otro de Jorge Luis Borges? Figuras expresiones tan disímiles de la historia. El antipopulismo funciona en esa década en particular como una especie de tipo ideal de lenguaje disponible, de lo que le hablaba antes, con el cual varios sectores buscan sentidos en vocabularios similares para una experiencia común de dislocamiento frente a algo que no alcanzan a comprender. En parte, yo creo que esas superposiciones se van a repetir luego tras la caída de Perón, claro, ¿no? En el 63, desde Aramburu, en Udelpa, hasta los sectores de izquierda maoísta en la Argentina, veían al populismo como un muro contra el que se estrellaba tanto el orden como la revolución, digamos, ¿no? Pero ya están diciendo en esas mismas palabras, empiezan a decir cosas distintas. En general uno podría decir que ese lenguaje común de contención, de un antipopulismo que incluía demasiadas cosas quizás, estalla por los aires en el 55, en algún momento entre los bombardeos a la Plaza de Mayo y el golpe contra Perón, en la medida que esa reflexión crítica sobre el nacionalismo popular dispara, en este caso literalmente dispara, en direcciones opuestas, ¿no? Lo que conocemos hoy como antipopulismo, la versión contemporánea y cotidiana, y este es el tercer y último eje de mi hoja de ruta, es sobre todo el resultado del triunfo de una variante específica del antipopulismo sobre las otras, que señala al populismo como algo venal e intransigente,
que rescata una idea de libertad individual, de ciudadanía y de derecho de propiedad como piedras fundantes de una sociedad moderna, y que oscila entre una especie de proyecto redentor y una mirada agonística del populismo como un enemigo terminal al que hay que sacar del debate político para que Argentina por fin prospere. Si uno lo media, digamos, históricamente, uno podría pensar, por ejemplo, en dos personajes paradigmáticos, entre muchos, digo, ¿no? Como las figuras de Rodolfo Walsh y Juan José Sebrelli, como parte de una especie de amplio espectro cultural antipopulista a principios de los años 50, durante los años del peronismo, y en cómo sus reflexiones posteriores sobre el peronismo reflejando formas distintas de hartazgo frente al fenómeno populista. En el caso de Walsh, de Rodolfo Walsh, el hartazgo ante las reformas inacabadas, ante las limitaciones de los proyectos populistas en Argentina y en América Latina, a la hora de garantizar una redistribución radical de recursos y una forma estable de igualdad económica. Para Walsh es la falta de esperanzas, cito a él, en la justicia, en la reparación, en la democracia, en todas esas palabras, dice, ¿no? Un hartazgo que en buena medida explica la seducción que produjo en Walsh y en toda una generación, no tan solo la revolución cubana en sí, como el modelo de un camino armado que acelerara e hiciera posible esas reformas que el peronismo no había podido consolidar por medio de la movilización, los sindicatos y alguna relación con las instituciones. Y en el caso de Sebrelli, en su famoso quiebre histórico a principios de los 80, con su libro de Los deseos imaginarios del peronismo, Sebrelli de alguna manera en ese momento muestra otro hartazgo, en sentido opuesto, obviamente, en el cual desvela, le saca el velo a la proyección simbólica que tenía las figuras de Perón y Evita para mostrar lo que por fin, digamos, ¿no? o así lo concibe el libro, lo que él considera un peronismo real, ¿no? Originado en una dictadura militar, más o menos clásica, un régimen bonapartista, con la aspiración de ser fascista y la capacidad de producir en las masas el engaño, dice él, de un peronismo imaginario en el que el peronismo real no podía de ningún modo reconocerse, ¿no? Y el libro de él de alguna manera venía a revelarnos lo que era ese peronismo real, ¿no? Ahí en esa frase las transformaciones sociales y económicas y culturales operadas durante el primer peronismo no solo no son sustentables, sino que son sobre todo parte de un dispositivo mayor de engaño para obnubilar a esas masas necesitadas de beneficios materiales y simbólicos inmediatos, ¿no? Plata, comida, protección. Esta última vertiente nutre buena parte de lo que yo creo que es el discurso público antipopulista actual. Groseramente uno podría verlo tomando forma como una opción política electoralmente competitiva desde comienzos de este siglo, alrededor de Mauricio Macri, sobre todo de las distintas formaciones políticas y los distintos líderes políticos que lo acompañaron en las últimas 2 décadas, ¿no? Quizás con algunas cosas que habría que especificar. Una cosa que si el proceso de catalización y formación, ¿no? del antipopulismo contemporáneo, que va decantando esas otras opciones para que quede esta en el centro, entre el periodo 55 y 76 se va produciendo durante esas 2 décadas, la impresión es que tras el golpe militar de 1976 se acelera y se radicaliza ese cambio. En una dictadura que, no olvidemos, se presenta a sí misma como la promesa de erradicar, comillas, la amenaza marxista populista en la Argentina, ¿no? Una innovación nacional en el lenguaje latinoamericano de la Guerra Fría que colocaba, en este caso, a los legados del peronismo y de la acción sindical como su blanco explícito. Y este paso, esta transformación radical, que me parece que se acelera durante la dictadura, consolida el antipopulismo contemporáneo en 2 sentidos precisos, creo yo. Uno es que muchos de los que pudieron haber compartido el lenguaje de aquellas críticas al peronismo desde la izquierda radical o democrática se convirtieron primero en víctimas de esa dictadura, y los que sobrevivieron se convirtieron en sus más fuertes detractores, ¿no? Y entonces, frente a ese espejo, muchos en la izquierda y en el centro
podían llegar a afirmar y pueden llegar a afirmar, digamos, y quizás en eso yo me identifico como parte de ese colectivo, que no son populistas, pero que sí son antipopulistas, ¿no? Que la experiencia violenta del antipopulismo en la forma que tomó durante la dictadura los empujó a ellos mismos a repensar su propia relación con el peronismo o con el legado del peronismo en la política argentina. Y al mismo tiempo, el golpe del 76 también se consolidó desde una radicalización de los principios antipopulistas más asociados a sectores liberales y conservadores en su mirada más agonística contra el populismo. En el límite de esto, como señala Martín Plot muy bien, un cambio fundamental que se opera en esos años, tanto de forma ideológica como de forma institucional, es que al enemigo, que considerado en buena parte como ese legado plebeyo, al enemigo ya no había que privarlo de existencia política, expulsándolo o anulando la política, sino de existencia, sin más, ¿no? Desapareciéndolo. Es en ese sentido un cambio radical, no solo por la violencia que implica durante la dictadura, sino por las consecuencias que tiene posteriormente en cuanto a cómo se considera la legitimidad de los interlocutores políticos, ¿no? El resabio de aquella idea es la noción de que el sujeto populista es alguien carente de legitimidad política. Ahora, obviamente, es una diferencia radicalmente importante, esa legitimidad de origen contra el populismo es abrazada por una propuesta política que no está planteando la eliminación física de los otros, pero que por primera vez en la historia se concibe a sí misma con capacidad de construir un proyecto político de mayorías. Y la respuesta que aparece frente a ese populismo, obviamente, no es la muerte ni la desaparición, pero sí una forma de ver el vínculo entre pobres y políticas populistas, mayormente identificadas con el kirchnerismo, más que con el peronismo, un vínculo que es visto como fraudulento, ¿no? Como fruto del miedo, o de la necesidad económica, o del engaño y la propaganda, o de la extorsión que se ejerce desde el Estado. El ejemplo arquetípico con el cual uno llega al final del libro, en esta nota, de ese sujeto político populista en la mirada del antipopulismo es el choriplanero, ¿no? Un sujeto político y social al mismo tiempo, derivado de una estructura social degenerada, ¿no? Literalmente, una figura del lenguaje muy extrema, al mismo tiempo muy creativa y muy efectiva a la hora de presentar un problema que a principios del siglo XX, Ramos Mejía planteaba en el sentido de que no todos los hombres actuaban como masa. No todos los hombres perdían su capacidad de actuar, de pensar racionalmente cuando se encontraban con otros y actuaban colectivamente. Solo actuaban como masa aquellos que estaban presionados por la necesidad económica y por la precariedad de su entorno y de su origen. Ramos Mejía plantea que los pobres son los únicos que actúan como masa, y en eso los diferencia de la capacidad más racional de los otros individuos. Son esos pobres cuya voluntad política como ciudadanos está agrietada por la extorsión permanente que ejerce el Estado para resolver precariamente sus problemas. Esa sobrevivencia permite de alguna manera atar una continuidad de relato o de perspectiva acerca de cuáles son los defectos de esa incorporación de las masas a la política. Frente a eso, y ya con esto termino, el antipopulismo moderno invita a desmalezar, ¿no? A sacar todos los obstáculos que impiden el pleno desarrollo del individuo y sus capacidades de producir, de pensar y también de esperar, como decía antes. Estos obstáculos son la excesiva regulación del Estado, la excesiva presencia de los planes sociales en la vida de los sectores populares, y la presencia de aquellos mecanismos concebidos como formas de proteger derechos de los trabajadores que impiden la llegada de relaciones laborales o relaciones económicas y sociales con los sectores populares modernas. Es una fórmula simple, pero al mismo tiempo, o quizás por eso, poderosa. El llamado de Macri hace pocos meses para poner fin al populismo en el país en el que nació, que encierra una mirada histórica, más allá de que no sea exactamente así, la historia encierra una mirada cronológica de la Argentina, transformaba esa mirada antipopulista en una especie de proyecto, en una visión de país. El antipopulismo en ese sentido concibe a su objeto de repudio como una especie
de trampolín, de plataforma, para desarrollar su propia mirada del mundo, ¿no? Sin todos aquellos instrumentos de creación del choriplanero, imagina Macri en esa concepción y en varios de sus discursos, habrá menos espacio para la movilización social y la intransigencia manipulada por las burocracias, y entonces las reformas efectivamente podrán tener el tiempo que necesitan para dar frutos, porque en el medio del desmalezado aparecerá en esos sectores la capacidad de espera. Sin esas reformas, en cambio, el Estado seguirá siendo esta especie de titiritero oculto de la voluntad colectiva, ¿no? Y esto no es una cuestión local, y ahí sí termino, es un imaginario ampliamente expandido, sobre todo en los últimos años, y sobre lo cual se trabaja mucho más allá de los discursos antipopulistas, en el que abrevan distintas formas de pensamiento conservador y liberal y de derecha radical en todo el mundo, pero que tienen a la Argentina como referencia, ¿no? Y yo lo veía mientras revisaba estas notas hace 4 o 5 horas. Casado Blanco, el líder del PP español, acusó al gobierno del PSOE de engañar a los votantes y dijo que prometió muchas cosas que no hizo, y al final de toda esa enumeración, como parte de toda esa enumeración, dijo: prometió empleo para los jóvenes, pero se limita a comprar sus votos con bonos peronistas para comprar videojuegos y cómics. Y me pareció muy interesante la insistencia con la que el antipopulismo en el mundo asocia la amenaza de la política plebeya con la experiencia argentina. Es un punto central del carácter transnacional de estas ideas. Y por eso, Juntos por el Cambio tiene razón cuando sus dirigentes afirman que el mundo está mirando a la Argentina, ¿no? Me parece que para el lenguaje de un amplio arco de nuevos movimientos políticos en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, la referencia a la experiencia argentina como tal es descripta por los discursos antipopulistas como una forma de anclar la crítica a la política de masas, que no necesita más explicaciones que esa referencia geográfica a ese país donde ese enfrentamiento al populismo tiene un carácter organizador de la vida política durante ya más de 120 años. Entonces, termino con estas palabras el recorrido mío por el libro, y me someto a ustedes a las preguntas que tengan sobre el libro, sobre la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por la presentación. Es un recorrido bastante, digamos, en 3 ejes, pero bien claro, digamos, de que hacia dónde querés apuntar, digamos, pensando esta identidad, digamos, del antipopulismo y por qué abordarla, digamos. Tenemos ya varias preguntas del público. Yo quería hacer solamente una, digamos, como para hacer un recorrido por ahí más histórico, más de casos concretos, digamos, en el libro, que lo haces muy bien. El libro comienza hablando, digamos, un poco ya del protagonismo que habían tenido las masas o el pueblo, si uno quería ponerlo de alguna manera, en los hechos de mayo, ¿no? De la Revolución de Mayo. Y cómo, bueno, ya había, digamos, una tensión, digamos, a dónde ubicarlo ese pueblo que había tenido un protagonismo central, digamos. Después se va a trasladar ya al periodo de la Organización Nacional, digamos, de la generación del 80 y anteriormente también, el proyecto de Alberdi y demás. Pero en todos los casos lo que vos ves ahí o lo que yo entiendo, dejás en claro, es que había una idea de que digamos, esta convivencia era inevitable, digamos, digamos, había una convivencia inevitable con estas masas, pero había una especie de, que vos lo decís en algún momento, una promesa de futuro, digamos, de que en algún momento se podían integrar. Digamos, el gran conflicto es cómo integrarlas, pero se reconocen, no se niegan, digamos, ni se reducen, ni son silenciadas, digamos, sino que hay una conciencia, digamos, la república posible, la república verdadera de Alberdi. Después, bueno, Que se traduce eso en particular en términos concretos en Alberdi imaginando a los caudillos federales haciéndose cargo de la propuesta liberal que ellos tenían en mente. No era solo un divague, era una especie de una versión del siglo XIX del Pacto de Olivos, digamos, que el tipo estaba pensando seriamente, digamos, quiénes podían ser gobernadores en cada área. Perdóname que te interrumpí, pero no, sí, con efecto, digamos, había una idea digamos, de que de alguna forma esta tensión tenía que encontrar una solución institucional. Después tenemos, bueno, lo que va a ser todo
no solamente la ley Sáenz Peña, sino lo anterior, digamos, todos esos pequeños avances que da la élite del 80, bueno, y ya de principios del siglo XX, para tratar de integrar de alguna forma, controlada, domesticada, si se quiere, pero digamos, de buscar la forma de integrar. Digamos, esas tensiones están, pero después me parece, digamos, lo que yo veo, digamos, que el punto de quiebre es, digamos, el peronismo como punto de quiebre, ¿no? Me parece que, digamos, el discurso antipopulista, quizás el peronismo termine resultando como el, el- el tope a la posibilidad de integrar. Es decir, ¿cómo integrar? No sé si vos lo ves así, pero es decir, ya cuando se empieza a hablar, que vos lo decís bien en tu libro, el acceso a los bienes, el poder desplazarse en el espacio público accediendo a bienes materiales, culturales, simbólicos, digamos, ese es como el parteaguas, o así lo entiendo yo en el libro, de esa posibilidad de integración. Después, digamos, lo que viene después ya es como decir, bueno, no sé si es tan integrable, digamos, quizás es mejor hacerlo desaparecer en un ¿Cómo, caso. cómo se hace para que, efectivamente, cómo se hace, dos cosas, cómo se hace para que esa integración sea estable y cómo se integra desde arriba? ¿No? La integración desde arriba en cualquier institución, pero mucho más en un proyecto de país, implica esa especie de intríngulis, de cuadratura del círculo, de cómo cambias radicalmente un sistema sin que los que están llevando hacia adelante ese sistema dejen de tener el control sobre el mismo. En general es más o menos imposible. La idea más ideal de lo que podía ser el despotismo ilustrado en la Argentina, como un formato que, como vos decís, orientara, encaminara esa integración de las masas a la política de una forma pausada y que no alterara de manera fundamental relaciones, no solo relaciones de propiedad, sino relaciones de jerarquía dentro de la sociedad argentina, fue digamos, la que peor salió, en el sentido de que lo que vino a reemplazarla fue el peronismo. Pero la década infame, que yo la denomino en el libro, en el subtítulo del libro, como la década más o menos infame, porque en el sentido de que es una década o unos años en los cuales se producen enormes transformaciones que van evidenciando que Argentina es una sociedad de masas que va a tener distintos, y que eso se va a expresar en transformaciones culturales, en transformaciones sociales y en transformaciones políticas, en la expansión del peso de los sindicatos, de los obreros industriales, pero también de la forma en la que las élites se comportan, de la relación de estas élites con el nuevo mundo de las industrias, etcétera, etcétera. Nunca logra entender o nunca logra calibrar de qué manera ese sistema se podía seguir ampliando de forma de que las masas, básicamente los obreros industriales y los sectores urbanos, podían ser partes iguales en el proceso de toma de decisiones. Pero me parece que en general, o sea, el caso de la década infame es ilustrativo de una experiencia más general que vos enumeraste hasta ahí, que me parece que es así. En Argentina no hay de manera sostenida y de manera general proyectos que imaginen una nación sin las masas. En Argentina los proyectos... Bueno, a ver, el golpe del 55 está a los 2 años, a los 3 años, ¿no? En la elección del 58, Aramburu está en la campaña de Udelpa, oscilando entre la versión más clásica de reivindicar la revolución libertadora y esa frase que dice que un nuevo proyecto de país tiene que involucrar lo mejor de la revolución libertadora con lo mejor del peronismo. 3 años después de haber terminado lo que habían considerado la experiencia del surgimiento del fascismo de ese lado del océano, ¿no? La dictadura militar del 76 está a los 3 años enfrentando situaciones, el primer paro de la CGT en medio de algo así, o hacia el final de lo que es
por lejos la experiencia represiva más total y más absoluta de la historia argentina. No hay proyectos duraderos. Dentro de eso, cuando uno ve en el libro de Paula Canelo, por ejemplo, los documentos secretos políticos de la dictadura, sus miembros, no necesariamente o no solamente sus miembros más brillantes ni sus miembros más abiertos, sino todos entre ellos están discutiendo de qué manera se vuelve a la democracia. ¿Y de qué manera se vuelve a la democracia con ese sujeto transformado? ¿No? Imagina, hay unos delirios espectaculares, ¿no? Que va a haber una especie de corte de notables que van a ser vitalicios y que van a controlar los excesos de las masas, no sé, toda una serie de delirios, no importa si eran posibles o no, pero los tipos están pensando que hay una forma de purificación, en el caso de ellos trágica, sanguinaria, pero que hay una forma de purificación de la sociedad argentina que, erradicado ese elemento plebeyo, puede integrar a sus ciudadanos de abajo de una forma sostenida en el tiempo. Hay una conferencia de prensa en la cual le preguntan a Videla si el peronismo puede volver a la política, y él responde de una forma medio disparatada, confusa, pero que efectivamente hay una forma de crear un hombre peronista nuevo, Sí, que ha sido... si volvía democrático y sin culto al líder, si tenía posibilidades de algo así, era la... Exactamente, exactamente. En general, me parece, menciono estos casos por mencionar los más extremos, digamos, distinto a lo que es la experiencia de la década infame. En general, la Argentina presenta esa situación porosa, en la cual esa distancia entre las élites y aquellos que están siendo parte de esa sociedad es menos estricta y menos rigurosa que lo que esas elites podrían querer, ¿no? Entonces está siempre forzado una especie de presión para redemocratizar. El desafío de esa cuadratura del círculo es cómo expandir una sociedad, cómo expandir su política, cómo expandir la participación sin cambiar las jerarquías y el orden dentro de eso mismo. Una idea del imaginario antipopulista es que eso se resuelve con el crecimiento económico. Básicamente, la experiencia de Estados Unidos de los primeros 30 años, bueno, y después durante el New Deal en buena parte también, es que el conflicto social interno en lugar de resolverlo, se disuelve aumentando la torta de forma tal que efectivamente esos trabajadores podían ser integrados, y hablamos en este caso de redistribución de recursos económicos, sin que los intereses de arriba, digamos, fueran notoriamente afectados. No todo el mundo tiene la posibilidad de expansión que tuvo Estados Unidos durante esa mitad del siglo, aparte, al margen de que sea bueno o malo eso, pero la idea, una idea, una solución a esa cuadratura del ciclo es efectivamente la de agrandar la torta, ¿no? Bien. Otra cosa que tiene bueno el libro, que ya vamos con las preguntas del público, me parece muy bueno en el sentido de que por esta misma intención genealógica que tiene, o de rastrear, digamos, en diversas fuentes la trayectoria de la identidad antipopulista, obviamente cita autores, o sea, no se reduce solamente al historiador, sino que va más a la historia, digamos, de autores, de, digamos, la literatura de la época y demás. En ese sentido, Gabriela Novión, del público, nos pregunta si esa atención al lenguaje y lo que fue la constitución de una narrativa nacional puede que haya estado presente entre la escritura de Lugones y Art. Pregunta como ejemplo. Sí, no entendí la pregunta, si me la puedo repetir. Esa atención al lenguaje y lo que fue la constitución de una narrativa nacional puede que haya estado Sí, presente claro. entre la escritura de Lugones y Art. Sí, 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 totalmente. Sí. Creo que en el libro se menciona, déjame que muestre alguna cosa, particularmente la experiencia de Lugones. Y en ese sentido hay en Lugones, no solo en su propia mirada,
en su propia intervención política, sino en su lectura histórica y en su lectura del Martín Fierro, una especie de, ¿cómo se dice?, de torsión histórica y de reposicionamiento de ese sujeto popular que efectivamente era reactivo y que en su esfuerzo, probablemente Lugones es quien lo hace con más énfasis, es reincorporado a la historia nacional como mito propio. Ya no es el hombre que está, no es solamente ni fundamentalmente ese espacio de resistencia contra el Estado y contra las jerarquías militares, sino una especie de símbolo de esa nación que se construyó en base a ese ejercicio militar, ¿no? En el mismo sentido, también, bueno, Juana Mestoy pregunta, Ernesto, leo en tu libro una identidad desafiante, entre comillas lo pone, entre Sarmiento y el peronismo. ¿Podrías ampliar este concepto? No, no entendí. Leo en tu libro una identidad desafiante entre Sarmiento y el peronismo. Eh, no, a ver, no sé, quizás probablemente a lo que refiere a la pregunta es a una tensión entre la mirada del peronismo de la Argentina y la mirada de Sarmiento. Imagino que irá por ese lado. Te lo trasladé como consulta, pero bueno, No, no bueno, a sé ver, digo, si podés lo linkear. Obviamente que, digamos, en un trazo largo, digamos, se lo podría vincular, pero bueno, era un poco la pregunta hay trasladada. una distancia, hay algo interesante ahí, no sé si responde necesariamente a la pregunta que me hacían, pero hay algo interesante ahí en ese recorrido que es encontrar que hay solo 7 años que separan la muerte de Sarmiento del nacimiento de Perón. Este, y, y uno cuando lo piensa en abstracto, si lograra abstraerse de las fechas, pensaría que la distancia entre ambos es mucho mayor. Obviamente las carreras políticas no se desarrollan cuando uno nace o cuando muere, nada más, ¿no? Pero de alguna manera la Argentina del siglo XIX es la Argentina de Sarmiento, en todas sus contradicciones, no la que pensó Sarmiento necesariamente, sino pero que gira alrededor de aquello a favor, en contra y alrededor de lo que Sarmiento imagina y de lo que Sarmiento narra. Y el siglo XX es la Argentina de Perón. ¿No? De nuevo, no solamente no solamente ni fundamentalmente en muchos casos aquello que Perón quiso, sino la forma en la que el resto de los actores giran alrededor de las transformaciones que se pusieron en marcha en torno al surgimiento del peronismo. Si hay, obviamente, cuando uno se pone en exquisito, ¿no? En un podcast me preguntaron las figuras más relevantes, 5 figuras más relevantes o 5 presidentes más relevantes de la historia. Entonces uno empieza a buscar la figura exótica un poco para llamar la atención y aparecían todos los historiadores y todos poníamos personajes que de pronto no eran necesariamente los más conocidos. Pero yo creo que en el buen ejercicio del historiador también, aparte de buscar aquellos datos y aquellos lugares que de pronto no están visibles para todos, también es bueno usar eso para después volver a recorrer las grandes tendencias. Y en ese sentido me parece sí interesante pensar no necesariamente sin establecer un juicio, no menos en este momento, a la Argentina como esa sucesión casi consecutiva entre la Argentina de Sarmiento y la Argentina de Perón, ¿no? Mariano Tilli nos pregunta, nos dice, la identidad antipopulista cercana al macrismo se autodefine hoy como republicana, es decir, como una afirmación por una república que parece oscilar discursivamente entre la reivindicación más radicalizada de la república oligárquica hasta los que creen que la república ideal nunca existió acá y que el espejo a mirarse está afuera. Le viene la pregunta, ¿no crees que eso funciona como un espejismo y que por ausencia de contextualización histórico, cultural y política fracasan en su intento por llevarla a cabo? Bueno, pero en parte sí, en parte sí. Pero también es cierto que todos los proyectos de país funcionan como una suerte de espejismo, ¿no? Y a partir de imaginar, ya sea, como bien dice la pregunta, no sé quién fue el que hizo la pregunta. Mariano Tilli.
Ok. Ya sea imaginándolo en función de experiencias históricas idealizadas o experiencias en el exterior, o mitologizando narrativas nacionales. Todos los proyectos de país y las ideas de la república se generan a partir de lo que uno podría llamar espejismos. Si Argentina nunca tuvo una experiencia republicana más allá de la república oligárquica, y es por eso que no funciona, no lo sé. A ver, ese antipopulismo moderno al que hace referencia Mariano, se construye y toma forma, toma fuerza, digamos, en una Argentina que está en una especie de espiral descendente, ¿no? Con un montón de altibajos, de acuerdo a los sectores, de acuerdo a los periodos, pero que lleva básicamente medio siglo no encontrándole la vuelta, digamos. Uno podría hacer una afirmación más o menos similar a la que hace Mariano en relación al republicanismo respecto de aquellas ideas más nacional populares que los antipopulistas señalan como la causa de todos los males. Lo que yo creo que en todo caso atraviesa ese ideal republicano, y odio usar la palabra neoliberalismo porque está tan sobreutilizada, que parece no significar nada, pero lo que me parece que atraviesa y complica, en el sentido que decía en la pregunta, la consecución de ese proyecto republicano es el tipo de transformaciones de la sociedad y de la economía que se imaginan asociadas a ese proyecto, y que toman forma a partir de mediados de los 70 en términos de una liberalización radical de las relaciones sociales, de cuyo efecto surgen una serie de crisis que ponen en tensión la política en cualquiera de sus formatos en este último medio siglo, ¿no? No sé si responde la pregunta, parece que sí, ¿no? Sí, 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 creo que es una pregunta amplia, pero creo que bien resumida, digamos, en la respuesta. Una pregunta es interesante, preguntan, el sujeto del antipopulismo, perdón, no, ¿cómo calificaría a Trump con sus señales a los trabajadores dejados de lado por el sistema y por otro lado muchas políticas a favor de las empresas y Wall Street? ¿Sería un antipopulista normal? ¿Qué tipo es un antipopulista? ¿Dónde se lo podría ubicar, digamos, en esta tensión? Está muy bien la pregunta, y hay bibliotecas a favor y bibliotecas en contra. Me parece que la pregunta invita a una cosa que yo eludo, y en ese sentido está bien la pregunta, que es hacer definiciones, ¿no? Y para ver si Trump encaja o no. Obviamente, en muchos casos, Trump es visto, descrito, presentado como un fenómeno populista, en muchos casos con razón, sobre todo en aquellos que trabajan el populismo como una cuestión de estilos, que enfatizan formas específicas de conexión entre líderes y seguidores. Yo históricamente construyo la idea del populismo como un fenómeno histórico específico de América Latina, que ocurre entre los 30 y los 60, de redistribución radical de ingresos y de democratización social y política, ejercida muchas veces de forma autoritaria, y que tiene como ejemplos paradigmáticos el caso del cardenismo en México, el varguismo en Brasil, y por arriba de todo, no porque sea argentino, sino porque efectivamente se lo considera como caso paradigmático, el peronismo en la Argentina. En esa matriz, el fenómeno de Trump tiene muy poco que ver con la experiencia populista, en el sentido de alimentar
esa relación de radicalización y eventualmente contención de la política plebeya. Primero que habría que ver, como el comienzo de la pregunta refería a aquellos trabajadores dejados de lado, el mapa norteamericano del siglo XXI se presenta de una forma muy heterogénea y en el fondo buena parte del discurso de Trump se construye contra parte de esas clases populares dejadas de lado, como son los inmigrantes y distintas minorías raciales. Parte de la mitología del trumpismo que en realidad captura el apoyo de un grupo específico, que es el de los trabajadores blancos y los trabajadores blancos industriales. Después el mapa de lo que es el trumpismo desdibuja un poco esa imagen, muestra un espectro social mucho más amplio, ¿no? Ahora, desde sus políticas se define mucho más claramente lo que en este esquema es un ejemplo de antipopulismo, como bien señala la pregunta. Pocas veces en tan poco tiempo como los 4 años que duró el mandato de Trump, hubo tanto esfuerzo desde el Estado, desde el New Deal, que no se hace con tanta energía, por el desmantelamiento del peso de la acción sindical y la regulación de las relaciones laborales y el desmantelamiento del National, del organismo que regula las relaciones laborales. Hay que ir a los tiempos, a breves años del gobierno de Reagan para encontrar experiencias similarmente violentas, profundamente antisindicales, por parte de un discurso que reafirmaba todas bueno, en su persona misma, ¿no? Las vertientes fundantes de la idea antipopulista, un hombre rico, el self-made man, que enfatiza la centralidad y el valor de la acción individual y de la propiedad privada como organizadores de la sociedad. Quien mejor entiende eso, quien mejor entiende qué es populismo y qué es antipopulismo en esa discusión, es Trump mismo. Hay algo que se menciona en el libro, que es público, no menciona el libro porque lo retomo a otro lado. En junio del 2019, Trump tiene una conversación telefónica con Bolsonaro. Y Bolsonaro le pregunta, esto es en el medio mientras Argentina está negociando el paquete de ayuda económica con el Fondo Monetario Internacional, y Trump le dice, aparentemente en la conversación, ¿qué puedo hacer por Brasil? Y Bolsonaro le dice, lo mejor que puedes hacer por Brasil es ayudar a la Argentina para que no vuelva el populismo, ¿no? Y aparentemente es uno de los tantos elementos que ayuda a que Trump ponga su peso a favor de que el FMI otorgue ese préstamo. Pero a lo que voy es que estos dos personajes descritos en cuanto a su estilo, en cuanto a su racionalidad, en cuanto a su desenfado respecto de las instituciones y a la violencia incontenible de las fuerzas que movilizan, descritos muchas veces como populistas, tienen muy en claro para ellos mismos, sin necesidad de aclaraciones secundarias, qué es el populismo y qué no. El populismo para ellos en la experiencia latinoamericana es un desafío a las jerarquías y a las relaciones sociales que ellos vienen a reafirmar y que están siendo amenazadas por experiencias como la que es el peronismo o como lo que ellos imaginan que puede ser el peronismo en la versión kirchnerista que en ese momento se presentaba como amenaza o como posible retorno. Entonces, me parece que la pregunta es particularmente interesante. Yo no discuto en absoluto la posibilidad de que otros consideren, enfatizando cuestiones de estilo, si Trump es populista o no. Pero me pregunto, de acuerdo a esas definiciones está también lo que uno pone en el centro de su análisis? ¿Y qué es lo que yo estoy valorando de la relación entre política y sociedad, si pongo bajo una misma categoría proceso de redistribución de ingreso y proceso de concentración del ingreso, formas de incentivar la acción colectiva y formas de desmantelarla? Me parece que ahí pierde algo de sustancia el análisis, ¿no? Sí, eso me trae a colación también en un momento del libro, por lo menos 2 veces lo detecto, es esta cuestión de que al final, digamos, muchas veces desde la propia identidad antipopulista se ven en el adversario o en el enemigo,
sea, digamos, las propias actitudes, ¿no? Digo, en esa cita, digamos, no cita, pero sí comentario, decir, bueno, al final se lo combate se combate el autoritarismo de Perón con más autoritarismo, digamos. Exactamente. Que eso lo marcás vos un par de veces, no sé si querés ampliar un poco más esa idea de que digamos, vemos en el otro lo que en realidad digamos, tenemos nosotros, pero lo nuestro tiene una vocación correctora, una vocación, digamos, liberadora o correctiva de una desviación. Entonces es más Es una justificado. especie lo de la escalada violenta es una especie de escalada final siempre, ¿no? Esta es la que viene a poner orden y a poner el fin a un proceso de violencia contra el cual nos enfrentamos. En esa mirada, a mí lo que más una de las cosas que más me interesó al escribir el libro, que uno va revisando materiales y eventos a lo largo de la historia, es toda la idea que muchas veces retomada con una especie de orgullo por parte de discursos considerados populistas, pero toda la idea antipopulista del carácter jacobino e intransigente de los movimientos populistas. Y que en el caso, me parece a mí, de las últimas, de los últimos años, en realidad refleja mucho más el carácter más virulento del discurso antipopulista, sobre todo en esto que yo marcaba en la presentación de la deslegitimidad de origen del sujeto populista. Hay una situación que fue más o menos famosa durante la campaña de las PASO, no, anecdótica, pero en la cual uno de los precandidatos, Facundo Manes, le preguntan por qué participa dentro de sus listas un puntero del Gran Buenos Aires, antiguamente del PJ, y ahora sumado a sus filas, y él, eh, justificándolo de alguna manera, justificándose de alguna manera, dice, bueno, porque es lo que tenemos, no podemos importar noruegos. Dice, ¿no? La frase a mí me suena muy cómica porque vivo en Noruega, pero hay ahí una idea de que, hay una idea racista, digamos, en primer lugar, pero una idea de la irredimibilidad del sujeto político populista, de que la única manera de solucionarlo es reemplazar el stock genético. No hay cosa más radical e intransigente que pensar en esos términos. Pero aparte, lo que me interesa de eso, en todo caso, también es que los fenómenos populistas, cuando uno los analiza históricamente, sobre todo en el caso del radicalismo y del peronismo, pero creo que también se puede pensar en relación al kirchnerismo, no es tanto su intransigencia como más bien lo contrario, ¿no? El radicalismo de la causa contra el régimen se abre sorprendentemente al régimen, mucho más de lo que el análisis histórico considera, de mucho más de lo que era necesario para mantener su estabilidad, eso algo decidido e impulsado por el propio Irigoyen. En el caso del peronismo hay mucho menos apertura, pero ese giro, digamos, de no radicalización se expresa en el intento de Perón perpetuo y en muchos casos trágico y sanguinario por contener, por volver atrás, por revertir las tendencias más radicalizadas que su propio movimiento había puesto en marcha en los primeros años, en los años más dinámicos del peronismo, ¿no? El kirchnerismo, como parte de estas grandes, amplio grupo de gobiernos latinoamericanos de centro izquierda de comienzos de este siglo, del siglo XXI, tiene una relación con aspectos fundamentales de lo que es la formación económica y social argentina, sobre todo con el extractivismo, que yo llamaría cualquier cosa menos radical, digamos, ¿no? Me parece que en general ha habido la experiencia histórica del populismo tiene mucho menos que ver con el jacobinismo que se le atribuye,
para bien o para mal, eso es algo que podemos analizar también, y que en cambio es ese discurso antipopulista que lo señala el que ha asumido en algunas versiones, como esto que señala de forma anecdótica, digamos, pero formatos más recalcitrantes, más difíciles de entrar en conversación, ¿no? A propósito de eso, bueno, me parece, o yo veo, digamos, hablando un poco de la actualidad, tampoco sin entrar por ahí en nombres propios, digamos, pero sí que dentro de este campo, digamos, de esta identidad, digamos, que es variada, como bien marcás en el libro vos, que puede venir desde la izquierda, puede venir de los conservadores, puede venir de sectores liberales, del antipopulismo, hoy asoman también como discursos que ya no apuntan ni siquiera al populismo, sino que, digamos, engloban experiencias como socialistas o comunistas, digamos, o una cierta simplificación, digamos, de lo que de sectores más tradicionales, digamos, por decir, de sectores ubicados más en el espectro de la derecha, podría hablar antes del populismo, y hoy Sí. directamente ya la parte, digamos, el populismo está un poco corrido en ese discurso y directamente se los califica de socialistas o de comunistas, sea la experiencia política que viene también un poco a la mano de un comentario que hacía acá una persona del público que decía, bueno, en última instancia, el macrismo, Juntos por el Cambio, no parece ser tan no ha tenido momentos no tan refractarios, por lo menos con el peronismo, en relación a otras tradiciones políticas anteriores, digo, y sí se Bueno, ven a mí me otros. parece que en eso hay algo específico también que me parece que eh, desde el 74 en adelante, al menos, es un proceso más largo, pero puede ser en algún momento entre el 74 y el 83, el peronismo como institución, como formación política, como organización, y sus símbolos y sus candidatos dejan de ser la referencia incuestionable de la amenaza populista. Por eso yo trato de ahí en adelante de hablar más bien del legado populista, más que del populismo como asociado al peronismo, que es la experiencia histórica que sí surge en el 45. Eh, en la medida que ese legado se empieza a expresar a partir de otras variantes, muchas de las cuales circulan en paralelo y en algunos casos enfrentadas. Bueno, pues uno puede pensar, digo, ¿cuántos candidatos del peronismo desde 1973 hasta acá, para hacer una historia larga, fueron realmente aquellos que expresaban un espíritu revoltoso, redistributivo, que desafiaba las jerarquías sociales de la Argentina? Uno podría pensar que algo de eso surgió con los Kirchner, pero los Kirchner fueron en los tres casos impuestos al partido ante situaciones de crisis, y mantuvieron con el partido como institución una relación tensa, y muy poco amigable. Y si uno se incluyera en ese legado Alberto Fernández, surge mucho más de la decisión o de la percepción de Cristina Kirchner, y es tolerado por buenas razones o por sentido común o por resignación por el resto del partido, ¿no? En eso, cuando vos ves el discurso de Macri, en el libro de Macri, que es muy interesante por muchas razones, una de las razones por las que es interesante es eso, él hace todo el tiempo, a veces de forma explícita, pero muchas veces uno lo ve implícitamente, una diferenciación. Bueno, tiene razones para hacerlo, digamos, él llegó de candidato a vicepresidente a alguien del PJ, ¿no? Pero él hace una diferenciación marcada entre el peronismo y el kirchnerismo. Claro. Y Ahí yo me creo que parece sí, perdón. interesante también lo que dice Juan Carlos Torre, lo dice varias veces, la diferencia también, cómo se fracturó la base social del peronismo, también podría ser una explicación de esa, ¿no? Digo, ya no es el trabajador, digamos, no es el sindicato, sino que es el movimiento social. Claro, Entonces, digo, pero porque siempre se piensa que ese actor nuevo, como los sindicatos lo eran nuevo o con nuevo protagonismo, no necesariamente nuevo, como los sindicatos lo eran en el 45, son los verdaderamente inmanejables. Estos sí son los claro, inmanejables, ¿no? Como eran esa masa sindical en el peronismo, o inmanejables o que se comportan por fuera del parámetro. Y que en este caso son aquellos sectores del amplio y heterogéneo espacio de la economía popular y las organizaciones que lo representan, ¿no? Y Torre tiene algo
de imaginar que tanto económica y socialmente como políticamente el futuro tiene que ver, el futuro de la Argentina, tiene que ver con un mayor lugar de estas organizaciones y de esta parte de la economía, lo cual está bien, pero esto es básicamente lo que vio Kirchner en el 2003. Mm, claro. ¿No? Y que es un proceso de transformación que largamente precede la llegada del kirchnerismo y precede al macrismo, y que arranca en los 90 cuando los planes sociales, bueno, como tal, tiene una historia relativamente nueva, digamos, ¿no? Que arrancan en los 90 como una forma transitoria, hablando de la espera esta, ¿no? Como una forma transitoria que iba a aliviar esa transición de esa economía protegida por el legado populista a una economía de mercado sana a partir de la ley de reforma del Estado y la ley de reforma económica, y que se transforman en políticas permanentes y expandidas, alrededor de las cuales surgen efectivamente formaciones políticas, liderazgos, lealtades, estructuras, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, digamos, pocas cosas son más producto del imaginario antipopulista que las formaciones políticas y el campo social del cual surgen del mundo de la economía popular. El choriplanero no es solo una invención lingüística del antipopulismo, sino que está designando de forma peyorativa y de forma crítica a un sujeto político que es una creación directa de las políticas económicas implementadas en función de desterrar a la Argentina del sujeto populista, que era el empleo público, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensando, digamos, en esto que hablamos al principio, de que siempre, bueno, en todo momento las élites tenían esta idea, digamos, integradora de alguna manera. ¿Cuál ves vos que es, desde el antipopulismo, la promesa futura integradora? Digamos, ¿cuál sería qué es lo que lees vos, digamos, de los discursos, diferentes discursos? ¿Cuál es la promesa futura? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que habría que curar? ¿Cuál es el mal que habría que curar para volver o retomar la senda perdida digamos, qué es lo que estás leyendo vos un poco en los últimos años como discurso, digamos, como promesas futuras para salir, digamos, esta visión decadentista, digamos, que hay, digamos, dando vuelta? ¿Cuál es ¿Cuáles son las recetas que ves vos o las promesas que ves vos en los diferentes actores, digamos, que están, digamos, Ahí identificados por el hay, antipopulismo? Ahí hay que ver bien, y yo conozco menos, digamos, y me parece que está bueno, yo simplemente lo leo, está bueno las cosas en las que está trabajando Pablo Stefanoni. Hay que ver bien qué cosas se expresan, aun cuando son de forma muy minoritaria, Milei y los fenómenos que se ubican, digamos, ideológicamente a la derecha de Cambiemos. De Cambiemos lo que se presenta, y yo eso verdaderamente no tengo ya no solo los instrumentos, sino muchas veces la información específica como para hacer un juicio. Pero en la idea de Cambiemos es una especie de 2015 Reloaded, ¿no? La explicación en el libro de Macri, que es consistente, luego hubo muchas críticas sobre que no explicaba yo creo que lo explica, la explicación puede no ser convincente, de por qué fracasa su gobierno, es que ellos no logran aprovechar eficientemente, no por culpa de otros, digamos, pero no logran aprovechar eficientemente el empuje que les da la victoria electoral de la elección parlamentaria del 17. 2017, y se chocan contra dos piedras, contra dos murallones, uno detrás del otro, que son la reforma provisional y la reforma laboral. Y eso los ves, aparecen de forma prominente en el imaginario de Cambiemos como aquellas ideas que se pueden trabajar hacia el futuro, ¿no? No solo, digamos, es como una especie de quebrar el arco del poder sindical, quebrar ¿cómo se dice? La columna La columna. del poder sindical. Tiene a esta altura del partido tanto
una significación económica, como una significación política hacia esos sectores de la economía informal. Pero tiene también la idea, me parece, de la forma en la que uno intenta interpretarlo, de que producidas esas reformas, de que agilizada esa transformación y desmalezado de todos esos mecanismos de protección que ya no protegen y que protegen puestos de trabajo, pero no protegen al trabajador ni el ingreso, etcétera, etcétera, esa sociedad efectivamente se va a dinamizar, y si esa sociedad tiene capacidad de espera, va a poder ver los frutos de esa transformación. Ahí Entonces, veía. Sí, Fran. es desterrar el cortoplacismo sería un poco la traducción que se escucha mucho, digo, ¿no? La idea del corto plazo. Exactamente. Bueno, pero ahí viste o sea, lo que se plantea como sistémico, en realidad es producto de relaciones de fuerza política, porque lo que, lo que limita, digamos, el cortoplacismo, lo que se llama cortoplacismo, que es básicamente la obtención de beneficios de forma tangible, lo que limita eso es la relación de fuerzas con el otro. La experiencia de empoderamiento, la experiencia de terror. Si los sectores populares conciben, una experiencia de disciplinamiento que permitió, digo, no solamente porque es una cosa buena, disciplinar a los sectores populares y hacerlos esperar y confiar en la idea de las transformaciones de largo plazo por la razón o por la fuerza, como dice el escudo de Chile, fue la hiperinflación de 1989. ¿No? Que estableció un plan, y Menem lo interpretó, digamos, más claramente que nadie, que le daba a él un Sí, sí. plafón. Era el fantasma, digamos, digamos lo que no podía volver, digamos, con lo cual era, digamos. Sí, y en el cual, digamos, frente al cual distintos actores, los sindicatos, pero también los individuos que forman parte de ese mundo industrial en desmembramiento, leen efectivamente cuál es su capacidad de acción, cuánto pueden y cuánto no pueden. Pero lo que voy es que no se plantea como una cosa sistémica, es que, viste, no es que alguien agarra y dice, no, yo voy a agarrar y voy a tratar de que mi hijo vaya a una escuela de mierda, donde no haya luz ni gas, pero que al menos pueda aprender algo, y de que mi nieto viva en una casa sin servicios básicos, porque de esta manera logro que la sociedad funcione en un conjunto, sin que nos peleemos demasiado. Nadie piensa así. Es producto de una relación de fuerzas en la cual el interés, lo que uno llama interés general, muestra a algunos con una relación más declinante con ese interés general que otros, ¿no? Entonces, me parece que, por eso digo que la idea de la espera es muy problemática, no porque las políticas de largo plazo no existan, sino porque la forma en la que se juzga quiénes son los que tienen que esperar y qué es lo que tienen que esperar, hace desaparecer la razón por la cual esas personas esperan o no. Yendo a tu pregunta, lo que me parece es que hay mucho imaginario acerca de qué es, como uno podría haber imaginado, la hiperinflación del 89, qué es cuál va a ser ese nuevo elemento disciplinador. ¿No? Me parece que en Cambiemos durante mucho tiempo se imaginó, no digo que no vaya a ser el caso, que un devenir negativo social y económico de la pandemia podía llegar a crear ese universo, ese plafón de largo plazo para su reforma. Yo no tengo tan claro que eso vaya a ser así, ¿no? Y en el caso, nombramos recién, que yo también te lo había preguntado antes, en el caso, por ejemplo, de los sectores que están a la derecha, Cambiemos, que un poco es verdad que Stefanelli lo toca un poco más de costado porque no trata tanto Argentina, por lo menos en su libro, pero porque ahí, digamos, es una combinación rara también. Es verdad que sería similar a lo que hablábamos de Trump, o sea, decir, bueno, es un no es un no sé si lo podemos encajar en un populismo, digamos, porque también es digamos, una apuesta fuerte, digamos, del papel del mercado, digamos, o extrema, Una, pero una forma extrema de eso, ¿no? extrema, exactamente,
pero que no, digamos, no se presenta de una manera tradicional de lo que podría ser un discurso antipopulista. De hecho, no usa tanto, no, lo que te decía al principio, no se usa tanto el término populista, se usa más el término socialista, Socialista y comunista. comunista, que Este, forma parte, me parece que abreva sobre una misma grieta, digamos, y la radicaliza, y en algún sentido la historiza hacia otro lado. De alguna manera, la amenaza populista también sirvió ¿cómo se dice? Como puente en la Guerra Fría para imaginar el comunismo como amenaza, ¿no? Hay en ese sentido, y de momento de forma mucho menos trágica, un lugar similar en el cual esa exasperación frente al fenómeno populista deja ahí los recursos básicos, simbólicos, materiales y discursivos, para su propia radicalización. Ahora, que los estilos los estilos y muchos de los argumentos son distintos, yo no tengo duda, pero pensar que eso es populista en parte tiene que ver con negar la idea de que los conservadores y los liberales no tienen transformaciones y no transforman sus bases de legitimidad y son simplemente, ¿cómo se dice?, arreglos cosméticos. Eso no es así. Este, los, los, los conservadores tienen ideas sobre qué es lo que hay que hacer, y esas ideas van cambiando con el tiempo y su legitimidad se va refundando a lo largo del tiempo. Entonces puede tranquilamente suceder que grupos conservadores imaginen que la forma en la que están constituidas su lugar en en las élites no es el más conducente para el desarrollo, en este caso, de una agenda radicalmente neoliberal. Eso no los hace populistas. Eso simplemente los pone en una... No todo movimiento anti-élite es un movimiento revolucionario, no toda discusión dentro de las élites es una discusión contra las élites. Me da la impresión de que, por lo que yo alcanzo a ver muy modestamente, que muchas de las cosas que plantea Milei tienen que ver con una versión más, ¿cómo se dice?, más desnuda, más cruda, más de brutal, aquello ¿no? que Macri en su narrativa describía, en parte ficcional y en parte cierta, de una disputa interna dentro de su gobierno entre las palomas y los halcones, ¿no? Bien. Bueno, En la cual Ernesto, no sé. siempre uno tiene que saber, cuando un gobierno se presenta como una pelea entre las palomas y los halcones, basta ver a esos dos animales para saber quién es el que va a ganar. Eh, Cualquier representación de eso, uno ya sabe Sí, el final mucho antes de que llegue. clarísimo. Un buen cierre, una buena enseñanza. No sé ni qué hora es en Noruega ahora mismo. En este momento son las 12:30 y en el medio, mientras nosotros hablábamos, hubo una especie de, no se sabe si atentado terrorista o algo por Uf, el estilo, en algún lugar de Noruega, por lo cual yo tengo alarma sonando por todos lados. bueno, Ernesto, igualmente eh, creo que es una buena forma de cerrar. Es muchísimo. O sea, la verdad que el libro para mí lo que tiene es que toca, digamos, es tan amplio en su desarrollo porque, como digo, abarca la historia canónica, la literatura, el ensayo, digamos, es como un collage intelectual. Exactamente, sí. Es, la verdad que es La idea de un collage muy, me gusta, sí. muy, muy interesante. Eso creo que lo hace interesante. No es un libro, digamos, no es de historia, digamos, propiamente dicho. Digamos, tiene muchos componentes que para mí lo hace muy interesante para todas las personas que les interesa digamos, las identidades políticas, el pensamiento, la actualidad, la historia. Digamos, tiene muchos enfoques. La sociología, la historia social, es netamente historia social también, lo cual lo hace interesantísimo. No es la historia desde arriba, como dice bien Ernesto, así que la verdad que es un libro súper recomendable para todas las personas que estén interesadas en el tema, tengan el posicionamiento que tengan. Así que la verdad que es la pasión por el conocimiento y por aprender, por incorporar nuevas perspectivas. Ernesto, agradecerte muchísimo
recomendamos muchísimo el libro, muchas gracias por haber aguantado ya la madrugada casi noruega, con eso esperemos que no sea nada. Y Esperemos bueno, también lo mismo. No, yo te agradezco muchísimo a vos la organización y le agradezco a ustedes y a la universidad la invitación. Viste, escribir estas cosas, la verdad, a diferencia de las cosas de ficción que uno escribe, qué sé yo, tiene como única retribución percibir que las dos o tres ideas que a uno se le ocurren pasan a formar parte de una discusión mayor. Y con otra gente que tiene otras ideas y que las critique, que construye cosas distintas. Así que para mí poder ver eso en la interacción con otros y con otros que piensen distinto, etcétera, etcétera, es una especie de honor y me pone muy contento. Digamos. muchísimas gracias Ernesto Muchísimas gracias. realmente por el aporte, bueno, por tu presencia y bueno, seguramente a futuro estamos charlando con otro tema que vaya a surgir seguramente. Perfecto. Y estoy. Muchísimas gracias, bueno, un abrazo a la Gracias a todos distancia ustedes. y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, siguiéndonos, escuchándonos las preguntas. Bueno, estamos cerrando por cuestión de tiempo, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo Gracias y a hasta la próxima. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.